a todos de nuevo, estamos en estas perlas de imagen cardíaca. Obviamente no estamos en esta época de confinamiento, en la Sociedad Española de Imagen Cardíaca. Estamos desde aquí para, contar algún tema interesante para todos ustedes y novedoso. Esta vez nos hemos desplazado a Santander, a la Universidad de Cantabria, donde está el doctor Vázquez de Prada. El doctor Vázquez de Prada es imagen de uno de los hospitales míticos en este país, que es la clínica Valdecilla, el Hospital de Valdecilla, que todos conocemos, ¿no? Es un centro mítico dentro de la cardiología, de los grupos más importantes. Es uno de los pioneros de la imagen, el tratamiento. Él estuvo trabajando muchos años en Estados Unidos. Si no mal no recuerdo, ¿dónde estuviste trabajando? Yo estuve en Boston, en el Mass General, en el laboratorio de Wayman. Sí, estuvo en la época buena de Wayman. Los jóvenes no saben quién es Wayman. Para nada. Sí, siglo pasado, Miguel Ángel. Pasaba, pero bueno, era el gran Wayman, uno de los mejores libros. Bien, y en España yo creo que ha sido, es el señor que mejor enseña 3D. Tiene unos conceptos y maneja la máquina como yo no he visto manejar a nadie. De hecho, ha sido autor de todos nuestros libros y másteres. Él está en el libro famoso Anatomía, está ahí metido con el 3D. Entonces era un buen momento para reunirnos y decir, bueno, el 3D, y me estoy refiriendo transesofágico, para mí ha sido uno de los avances más importantes que se han producido en los saltos de la ecocardiografía. Yo diría que ha sido el modo M, del modo M al Doppler, el Doppler al Doppler color, el eco transesofágico. No voy a meter el strain como salto indispensable, o sea, cosas que uno tiene que tener. Entonces, el 3D, el salto que se produjo cuando el grupo de Chicago, con una casa específica, pues, hizo los primeros máquinas 3D, fue espectacular, fue una cosa de no creerse, ¿no? Entonces ya han pasado un tiempo suficiente para decir, y es la pregunta. Bueno, primero saludarte, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? Muy bien, Miguel Ángel, sobreviviendo por aquí, en Santander. Entonces, la primera Estamos mucho mejor que en Madrid, parece. Sí, bueno, esperemos que vayamos igualando, ¿no? Bien, la pregunta, el motivo de esta perla es que nos enteremos realmente cuándo es indispensable utilizar un 3D transesofágico en nuestra rutina. Una primera pregunta es para ir haciendo boca. ¿Nos puedes decir cuáles para ti los escenarios clínicos en el que el eco 3D es imprescindible, es obligatorio? Bueno, vamos a ver, cuando uno hace un transesofágico, el 3D siempre le da un plus al 2D en cualquier situación, pero hay dos contextos específicos en los cuales la diferencia es tan grande que yo creo que hoy en día no se puede vivir sin utilizar el 3D. Y esto tiene que ver con las dos estructuras anatómicas que mejor vemos con eco 3D, que son el tabique interauricular y el anillo mitral, válvula mitral. Entonces, toda patología que tenga que ver con tabique interauricular o con válvula mitral, yo creo que hoy en día no se puede vivir sin el eco 3D. Bien. Sí, para ser rápido. Entrando entonces en el escenario de imprescindible, ¿no? Obligatorio, uno sería el tabique interauricular. Sería, si no, doctor Vázquez de Prada, estamos de acuerdo, ¿no? Y dentro del tabique interauricular, ¿cuáles son los escenarios? Empezando por el primer escenario que a mí me llama la atención. Te lo he oído decir muchas veces, para ti el foramen oval permeable es imprescindible hacer un 3D. Es decir, en los que no tengan 3D, ¿en qué pueden verse limitados y por qué, según tú, es absolutamente imprescindible? Sería la primera pregunta, ¿no? Bueno, pues si quieres vamos empezando y a ver si consigo convencerte y convencerles, ¿no? Estupendo. Bueno, entonces, vamos a ver, nosotros una de las grandes ventajas del eco 3D es que nosotros podemos orientar las imágenes en la posición que más nos interesa. Entonces, aunque seguimos recogiendo el tabique interauricular por la clásica orientación 2D bicava, pero luego podemos colocar las imágenes en la orientación que más nos interesa, que es la orientación anatómica, en la cual todas las cosas están donde tienen que estar. Aquí tenemos un ejemplo de un eco 3D. Estamos viendo el interior de la aurícula derecha, la cava superior está arriba, la cava inferior abajo, los senos de Valsalva. O sea, todo está en su sitio y el tabique está ahí al fondo y vemos ahí un agujero en el tabique. Bueno, pues esta orientación anatómica es muy importante a la hora de estudiar las estructuras y en concreto el foramen oval. Entonces, una de las referencias fundamentales en la anatomía del tabique interauricular es la fosa oval, que la vemos aquí muy bien.
La fosa oval se ve muy bien en la orientación anatómica de frente, que es esa depresión que está formada porque vemos el reborde del septum secundum y al fondo solamente septum primum, y por eso se ve esa imagen como de depresión o de cráter o llamado fosa oval. Entonces, esto es para entender lo que es exactamente el foramen oval. Sabemos que el 25% de la población tiene una comunicación funcional entre las dos aurículas, y esa comunicación se hace a través de un túnel. La entrada del túnel es justo la zona superior de la fosa oval, por aquí entra el túnel discurre entre las dos hojas del tabique, en rojo sería el septum primum delgadito y en azul el septum secundum más grueso, y por ahí va el tabique en dirección hacia arriba y desemboca muy cerca del techo de la aurícula izquierda. Bueno, pues esto lo vemos muy bien con eco 3D. Aquí estamos viendo desde el lado izquierdo, vemos por transparencia la fosa oval, por aquí discurriría el tabique, el túnel, y aquí en el techo, cerca del techo de la aurícula izquierda, sale un agujero que aquí lo vamos a ver mejor, y que si lo intentamos identificar, lo podemos encontrar en prácticamente todos los pacientes. La salida del foramen oval, que precisamente como tiene una forma oval, por eso se llama foramen, agujero, foramen oval en latín es agujero oval. Esto lo podemos identificar prácticamente en todos los pacientes, lo cual no quiere decir que el túnel sea permeable, porque en muchos casos, aunque vemos el punto de salida, pero el túnel está obliterado. Y por tanto, funcionalmente no hay comunicación, por lo tanto, no es un foramen permeable. Aquí lo vemos en tiempo real y vemos desde el lado izquierdo cómo se ve aquí por transparencia la zona de la fosa oval, se vislumbra el túnel y la salida oval del foramen oval. Bueno, ¿y cómo estudiamos el foramen oval? Pues ya he dicho que empezamos por la fosa oval, que es muy importante porque sabemos que en la fosa oval, justo en la zona superior, es donde empieza la entrada del túnel. Ahora vamos al lado izquierdo y estamos viendo aquí, por transparencia, la fosa oval izquierda, por ahí iría el túnel y vemos cómo identificamos el orificio de salida del foramen oval justo al lado del techo de la aurícula izquierda, muy cercano al techo, habitualmente. Hemos visto un orificio, pero no sabemos si realmente este foramen oval es permeable o no. ¿Cómo lo podemos saber? Pues lo podemos saber o porque haya paso de burbujas, o podemos incluso ver la anatomía con eco 3D. Y para ello lo que hacemos es utilizar una de las herramientas, que es la de recorte. Aquí empezamos a recortar desde la zona alta del tabique, inclinamos y descubrimos efectivamente el túnel, y vemos que hay un túnel permeable y, como hemos dicho, que discurre entre el septum secundum grueso y el septum primum en el lado izquierdo, que es esta capa más delgadita. Entonces, vemos el túnel, podemos cuantificar, ver la anchura, profundidad, altura, etcétera, y sus movimientos dinámicos con los latidos cardíacos o con maniobras. Y hemos pasado al lado derecho y hemos dicho que la entrada siempre está aquí, ahí la vemos, la entrada en la zona alta de la fosa oval. Recortamos para verlo mejor y ahí vemos la entrada del túnel. Entonces aquí hemos visto un foramen oval permeable, que hay un túnel grande que se separa bastante y que, bueno, pues potencialmente por ahí pueden pasar cosas, por ejemplo, trombos. Este es un escenario pues muy, muy importante, es un escenario clínico y cada vez nos encontramos más en la clínica, que es lo que se llamaba antes el ictus criptogénico y que ahora se tiende a llamar más el ictus asociado a foramen oval permeable, pero que es una asociación que muchas veces es difícil de hacer porque sabemos que un 25% de la población tiene comunicación y, claro, muchas veces no sabemos si la relación es causal o casual. Entonces, esto es muy importante y el eco 3D nos ha servido para un concepto que creo que es fundamental, que es distinguir entre lo que es un foramen oval simple, es decir, que cumple el criterio de comunicación porque pasan algunas burbujas, lo que veíamos antes con eco 2D, o lo que ven los neurólogos de que pasan burbujas, ¿vale? Pero el que pasen burbujas no quiere decir mucho. Lo importante es saber si es un foramen complejo o de alto riesgo, es decir, con capacidad de que por ahí pasen trombos clínicamente significativos. Entonces hay 4 cosas que definen la complejidad y, por tanto, el riesgo de un foramen oval, que son, en primer lugar,
el túnel, ya hemos visto que dependiendo, lo podemos ver muy bien con Eco 3D y que eso, cuanto más ancho, más grande sea, pues más riesgo va a haber. La hipermovilidad, aneurisma del tabique del septo interauricular, lo he puesto en rojo porque esto cada vez se está viendo que tiene más importancia. De hecho, igual Miguel Ángel lo ha visto, pero esta semana justo ha salido un artículo en el JACC haciendo un metaanálisis investigando exactamente esto. Y se ha visto que el aneurisma del septo interauricular parece ser que es el factor que confiere más riesgo a un foramen oval permeable para su asociación con trombo, o sea, con embolia. Luego, la válvula de Eustaquio prominente, que por supuesto parece bastante lógico. Sabemos que la función de la válvula de Eustaquio embriológicamente es dirigir el flujo hacia el foramen ovale. Si esa válvula persiste en el adulto en forma prominente, pues va a hacer lo mismo, dirigir el flujo y favorecer el que, si pasa por algún trombo por la aurícula derecha, se vaya preferentemente hacia el foramen. Y, por supuesto, las burbujas. Si pasan pocas burbujas, quiere decir que no puede por ahí pasar un trombo importante. Bueno, pues esto se ve muy bien con Eco 3D. Aquí vemos un ejemplo de aneurisma de la fosa oval desde el lado derecho. Pasamos al lado izquierdo y vemos el aneurisma, vemos un túnel enorme y vemos un foramen, un agujero de salida enorme, ¿no? Otro ejemplo de un aneurisma tremendo, esto es desde el lado derecho, esto es el seno de Valsalva. Bueno, pues vemos que es un aneurisma que ocupa todo el tabique. O sea, todo el tabique es fosa oval y todo el tabique es un aneurisma tremendo. Y esto es interesante porque al haber tanto aneurisma, los cambios, bueno, la presión hace que se mantenga el foramen abierto continuamente. Esta es la razón que explica por qué los aneurismas comportan tanto riesgo, porque hacen que el agujero esté muy abierto de forma mantenida. La cresta de Eustaquio, perdón, la válvula de Eustaquio, por lo que ya hemos dicho, se ve muy bien con Eco 3D y si es prominente, pues aumenta el riesgo. Y las burbujas, yo creo que esto es importante. Estamos acostumbrados a ver las burbujas con Eco 2D y con Eco 2D, como con casi todo, vemos sectores y vemos cosas, pero solamente vemos un sector de las burbujas. La ventaja del 3D es que nosotros vemos todas las burbujas y además vemos por dónde vienen. Aquí estamos viendo un septo desde la aurícula izquierda. Si os fijáis aquí arriba, vamos a pararlo un momentito. Como se ha dicho, vamos a ver, aquí, es la salida del foramen ovale y vemos que hemos inyectado burbujas y vemos que pasan un montón de burbujas, pero vemos todas las burbujas. Si hiciéramos aquí un corte 2D, veríamos solamente las burbujas que pasan por ese corte. O sea que esto es mucho más preciso a la hora de darnos una idea de la cantidad de burbujas que pasan y además vemos por dónde pasan, que a veces todo esto de que si hay que esperar 2 latidos o 5 latidos, yo creo que es muy relativo, depende de muchos factores y es mejor ver exactamente lo que pasa. Este es otro ejemplo que estamos viendo desde el lado izquierdo. Veis que se ve un túnel bastante desarrollado, el agujero se ve muy grande, ¿vale? Y vemos también la vena pulmonar superior derecha. Inyectamos las burbujas y a pesar de lo grande que es la salida, vemos que todas las burbujas pasan por la vena pulmonar. O sea que esto es un foramen ovale muy grande, pero no permeable. O sea que aquí no hay nada que cerrar porque ya está cerrado. Las burbujas vienen por la vena pulmonar. Y aquí pongo un ejemplo de todo seguido. Estamos viendo, de nuevo, desde el lado izquierdo, fosa oval, túnel y la salida del foramen. Ahora lo veremos en detalle. Y hay un aneurisma importante del tabique. Entonces, fijaros los movimientos que hace el aneurisma y que son movimientos que no dependen del Valsalva, que son movimientos que dependen del ciclo cardíaco. Vamos a empezar de nuevo y a ver si consigo pararlo en el momento. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Que se ha abierto por completo. Protruye el aneurisma y se ha abierto el túnel de una forma enorme. Entonces, uno viendo esto, uno se da cuenta de que por aquí, en este momento, pues puede pasar un trombo de gran tamaño. Y entonces, esto lo vemos muy bien. Ahora lo volvemos a ver en tiempo real. Son cosas que están pendientes, bueno, por supuesto, las burbujas, que las vemos que pasan ahí, pero ya insisto en que ahora lo podemos ver en tiempo real. Veis cómo protruye y se abre la boca del aneurisma cada 2 o 3 latidos y deja potencialmente una gran capacidad embolígena a este foramen. Un poco crítico, vamos, no crítico. Sí, adelante.
Esto es, pues eso, como la llaga de San Mateo, ¿no? Es que se ve perfectamente. De todas formas, me parece que te da un trabajo que creo que es el que salió en Jace del año pasado, de Nakayama, que hace un score, un sistema de score, ¿no? Que son los que has dicho tú. Me parece que intento acordarme que son los túneles largos con más de 10 milímetros, la hipermovilidad, el paso de contraste, una válvula obstáculo prominente, y creo que otro era el ángulo entre el de foramen salida. cabo inferior. Sí, ¿De acuerdo? Todo eso, el trabajo del Jace, que creo que es del año pasado, mediados del 19, el mediados del año pasado, sí. me acuerdo porque lo vi antes de vacaciones, o sea que debe ser de junio, julio, por ahí. En ese Jace, claro, todo está hecho con 2D. O sea, yo estoy de acuerdo, pero hay que demostrar, o sea, tendría que haber un trabajo que demostrase el valor, que lo tiene, vamos, que no tiene dudas, solo hay que ver lo que has enseñado, pero hay que demostrar que tiene un valor incremental pronóstico el uso del 3D sobre el 2D. ¿No te parece que es como habría que hacerlo, Sí. no? Si todo Bueno, tú es presentado, ¿cómo vamos a dudarlo? Cuando todos sí. hacemos un foramen manual con 3D, te quedas maravillado, pero realmente hay que demostrar que tiene un valor incremental pronóstico para aquel que no tenga 3D. ¿Estás de acuerdo o no? No. Bueno, no, no del todo. O sea, vamos a ver. Yo lo que creo es que, hombre, hay que establecer criterios, pero esos son como las guías de práctica clínica. Los criterios están como referencia, pero yo no me fío de que si son 2 milímetros, 3 milímetros, Perdón. hay que verlo de una forma global. Entonces, el trabajo al que me refería, bueno, es por supuesto el que se ha hablado, es uno que intenta Sí que estructurar todo esto, pero yo estoy hablando de un trabajo que creo que tiene más relevancia práctica clínica, que es el de esta semana. Es de exactamente, bueno, a ti que te gustan estas cosas, búscalo y lo pones en Twitter sí, sí, porque es de esta semana. sí. Entonces, lo que hace es una cosa muy interesante y es que coge los dos últimos estudios, el Defense Pro y ya no me acuerdo el nombre del otro, que tienen correlación clínica. Y entonces lo que hace es buscar entre los criterios que ellos buscaban cuál es el que tiene más importancia. Sin más, el que se correlaciona más, no un hasta aquí o hasta allá, o 1 milímetro o 2 milímetros. Entonces lo que ven es que todavía más importante que las burbujas es, en la cantidad de burbujas, es el aneurisma del tabique. Sí. Entonces yo creo que esto hay que enfocarlo de que uno tiene que ver la anatomía, tenemos que empezar a fiarnos de la anatomía. Lo mismo que cómo calculamos la fracción de eyección en la práctica clínica. A ojo, viendo el ventrículo. Yo no creo que tú pongas un desfibrilador porque si te dicen 34,5 o 35,4. Es una visión clínica global y esta herramienta es buenísima para que veamos. Entonces, si tienes un paciente con una joven con una embolia y ves lo que acabamos de ver, ponle, ciérrale y quédate súper tranquilo porque es lo que tienes que hacer. Por cifras, no, el trabajo me parece que era el que citas, que es el de Nakayama, me parece que es Nakayama, el ángulo del foramen, ¿vale? Eso que sí es más Sí. de 10. Es que yo también te digo que yo el ángulo, que llevo mucho tiempo trabajando y viéndolo, pues para poder medir un ángulo o sea, tiene sentido medirlo en casos muy concretos, cuando es un túnel pequeñito, porque si no, no hay ángulo. Sí. O sea, para poder medirlo tiene que ser, entonces yo creo que es a veces intentar forzar mucho las cosas para buscar criterios, pero no sé, creo que tenemos que volver un poco a la evaluación global, basada en... Yo de primeras te doy la razón. Y la CIA no hay problema, ¿no? Agujero. Sí, no, en la CIA no hay ningún problema. Vamos a ver. Bueno, en la CIA voy a ser rápido porque tampoco... Porque nos queda mucho. Sí. Desde luego la técnica es ideal porque vemos las CIAs completas, vemos la morfología completa, hemos aprendido mucho, ¿no? Yo he estado muchos años viendo las CIAs con 2D y pensaba que eran como estas, todas redondas y tal, ¿no? Pero bueno, vemos que eso es la excepción y que hay todo tipo de morfologías, incluso a veces morfologías súper caprichosas, forma de lágrima, forma de triángulo, etcétera, ¿no? O sea que es todo el mundo. Y podemos estudiar muy bien los famosos rebordes, ver si es una CIA centrada o si tiene reborde en todo su sector o no. Bueno, y esto nos ayuda muchísimo, primero, para cuantificarla y segundo, cuando decidimos el intervencionismo. Aquí, bueno, son dos ejemplos pues, de CIAs redondas, centrales. Sería muy fácil aquí el poner un dispositivo. Pero la mayor parte de las CIAs pues, no son así. Son más bien como estas, que son, estas además es grande, morfología elíptica. Este es el lado izquierdo. Estamos viendo que ahora vamos a ver que falta aquí, en el final de Valsalva, pues no hay mucho tejido, pero sin embargo la mayor parte pues hay suficiente como para que aquí se pueda encajar bien un Amplatzer.
Pero nos encontramos con casos en los cuales pues tenemos que pensarlo más, porque aquí ya la CIA está muy, muy acercada, o sea, muy cerca del seno de Valsalva, se ve que el reborde por aquí se desvía un poco, hay muy poco tejido en esta zona. Bueno, pues esta sería también más complicada. Y esto, por ejemplo, pues creo que no se debería intentar cerrar, porque es una comunicación que está justo en el techo de la aurícula izquierda. Vemos, de hecho, esto es el techo y esta es la arteria pulmonar. O sea, estamos aquí justo en el techo. Tiene una morfología muy elíptica. Si aquí ponemos un dispositivo, los discos van a protruir y van a, sí, bueno, posiblemente a horadar y a perforar aquí, ¿no? O sea, que nos ayuda mucho el eco 3D para verlo, ¿no? Otro ejemplo que creo que es bastante claro, ¿no? Para verlo, o sea, de lo complejas que son a veces las CIAs. Vemos aquí muy bien el seno de Valsalva no coronario, y vemos que es una CIA con una morfología súper peculiar, que es como una forma de puñal, ¿vale? Un puñal, y que además no tienen nada de tejido aquí, ¿no? Entonces aquí, claro, uno simplemente viendo esto se imagina cómo va a quedar, hay unos discos y bueno, van a quedar los dos supermontados en la aorta y bueno, no creo que sea una buena idea hacerlo aquí. Otra cosa que hemos aprendido, que las CIAs son dinámicas, sobre todo cuando están en ritmo sinusal. Además, esto pues parece bastante lógico porque el tejido auricular se contrae, ¿no? Y esto es importante. Aquí tenemos un ejemplo, esto es pasa un catéter por el medio, provoca una extrasístole y magnifica el problema. Fijaros la diferencia que hay entre máxima expansión, máxima contracción. Prácticamente un 100% de diferencia. Entonces, bueno, con 2D pues no es tan fácil verlo en todo su sector. Con 3D pues podemos medirlo y hay que medirlo siempre en máxima expansión, que es el tamaño máximo de la comunicación y no dejarnos engañar por imágenes en sístole, ¿no? Bueno, en definitiva, que podemos hacer unas medidas muy precisas utilizando el 2D, pero siempre con la orientación que nos da el 3D. Yo creo que para esto es fundamental. Y, bueno, por supuesto, sin tampoco entrar en muchos detalles, pero nos ayuda mucho en el cierre, para monitorizar el cierre, para ayudarles a la hora de, bueno, pues ver cómo entra el catéter, cómo se abre el disco en el lado izquierdo, cómo se va avanzando, cómo queda en el sitio y cómo queda el resultado final. Aquí vemos el disco desde el lado derecho más pequeño que el izquierdo y aquí desde el lado izquierdo cómo ha quedado, la relación con la anatomía, con el seno de Valsalva, etc. O sea que yo creo que sin duda pues esto es un arma imprescindible a la hora de la valoración y del tratamiento de las CIAs. Por ir avanzando, los que hemos hecho ayuda mucho el intervencionismo. Uno de los problemas es la punción transeptal, ¿no? ¿Qué aporta? ¿Lo consideras prioritario, escenario clínico imprescindible, el 3D, la punción transeptal? Pues yo creo que sí, seguro que tú también. Porque, bueno, cada vez, bueno, el tema del intervencionismo pues está avanzando imparable y la mayor parte de los procedimientos son a través del septo. Y ahí pues, nos viene muy bien la anatomía. Ya hemos dicho que la fosa oval era una referencia muy importante y, de hecho, pues el transeptal se realiza a través de la fosa oval, ¿no? Entonces, el hacerlo con control 3D pues ayuda muchísimo en la seguridad y en la rapidez, ¿no? Porque o sea, uno tiene mucho menos miedo. Bueno, esa es la clásica, bueno, la morfología de la vaina del catéter. Bueno, fijaros que está puesta aquí en la vena cava superior y podemos monitorizar cómo va bajando hasta que salta ahí en el reborde. Vaya, se nos fue para atrás. Sí, pero... Se ha visto bien, ¿no? Bueno, entonces, o sea, que el intervencionista está viendo cómo baja el catéter y nota además el salto y estamos en el sitio, ¿vale? Una vez que estamos en el sitio, podemos monitorizar desde el lado derecho, está en la fosa oval, y desde el lado izquierdo pues va empujando, y cuando vemos que confirmamos perfectamente que estamos en el punto correcto, pues vamos y aquí estamos haciendo el tenting. Sabemos que estamos ahí en pura fosa oval y pues adelante. Entonces se pincha y ya está. Bueno, entonces esto, desde luego,
el tener esta posibilidad, ya sé que hay gente muy hábil que ha hecho muchos años transeptales, tú tienes experiencia, ¿no? Con gente que ha hecho transeptales, pues por eso con las copias y más, pero desde luego sí, yo espero que nunca me tengan que hacer un procedimiento, pero si me lo hacen, yo exigiré que sea con control de 3D, porque convierte el procedimiento en mucho más seguro, mucho más rápido, etc. Pero vale, tú también, ¿no? Tú también. Vale, pero es que además, no solamente eso, sino que hemos hablado hasta ahora de seguridad, de rapidez, pero también hay un tema importante que es que ese tema está avanzando mucho. Entonces, hoy en día ya no es simplemente pasar el tabique, sino que para hacer bien los distintos procedimientos hay que pasar por sitios determinados, porque eso facilita el procedimiento. Entonces, precisar tanto si pasamos el tabique por arriba, por abajo o por un lado, pues depende de que lo veamos y tenemos que verlo muy bien, si no, no hay manera, ¿no? Y para eso el Eco 3D pues, nos viene fenomenal. Vamos a rápidamente repasar cada uno de los procedimientos, súper rápido. Para el foramen no vale. Realmente la mayor parte de los forámenes no hacemos un transeptal en el sentido puro, o sea, no pinchamos el septo. Lo que hacemos es pasar por el agujero, pasar por el túnel, y aquí vemos desde el lado izquierdo cómo el catéter pasa por el túnel y desde ahí es donde ponemos el dispositivo, ¿no? Que sería por aquí arriba. Pero en los otros procedimientos tenemos que pinchar dependiendo de lo que queramos. Si queremos poner una cánula de asistencia que nos interesa que esté justo en el centro del ventrículo, pues habrá que cruzar por el centro de la fosa oval, y esto se lo guiamos con Eco 3D. Para un cierre de orejuela, conviene entrar, para acceder a la orejuela, lo mejor es la zona inferoposterior. Entonces tenemos que guiar y que nos vea, que el intervencionista vea dónde estamos por la zona inferoposterior. Para una ablación de venas pulmonares, pues hay que irse a una zona anterior medial y de esta manera accedemos mucho mejor a la vena. Y esto creo que es, por lo menos, muy importante para los procedimientos sobre la mitral, el mitral clip, hay que ir muy arriba con relación a la válvula, esta altura. Y por eso se recomienda ir a una zona posterior alta e incluso, dependiendo de que queramos cerrar, poner un clip en una funcional o en una orgánica, pues para la funcional vamos un poquito más abajo, se recomiendan 4 centímetros, para la orgánica 4,5. Bueno, este tipo de precisiones, que también las hacemos para cerrar leaks, que también hay que ir por la misma zona, y dependiendo de zona medial o lateral, ir un poquito más alto o más bajo, pues solamente es posible tanta precisión gracias al eco transesofágico que nos da la imagen, no solamente seguridad, sino precisión y rapidez. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vamos a ir avanzando en escenarios clínicos y ahora vamos a la grande, ¿no? A la válvula mitral. Perfecto. El estudio de la patología de la mitral, estenosis mitral y prolapso. Vale, entonces, la mitral. Con Eco 3D vemos las cosas tal como son, las orientamos como queremos y esto es una diferencia enorme. Y esto es un avance grande sobre el 2D, porque con 2D hemos tenido siempre tradicionalmente un problema de orientación con la válvula mitral. Los velos se ven distintos desde el transtorácico que desde el transesofágico, y luego el cirujano todavía los ve de una forma distinta. En conclusión, que es un lío. La gran ventaja del Eco 3D es que podemos colocar las válvulas en la orientación que queramos y se ha impuesto lo que se llama la orientación del cirujano, que es la misma en la que el cirujano ve las cosas desde el quirófano. Aquí la tenemos y entonces todo lo que nosotros digamos estamos hablándolo en la misma orientación que hace el cirujano. Y por tanto, cuando le decimos que hay un prolapso con rotura de cuerdas en P3, pues hay un prolapso con rotura de cuerdas en P3 y esto pues facilita muchísimo la comunicación. Bueno, para las diversas patologías mitrales, fundamental, o sea, yo creo que eso, utilizar siempre como punto de partida la orientación del cirujano, porque así nos orientamos mucho mejor, y luego, por impresión visual, por la visión directa, podemos ver un montón de cosas. Tenemos que acostumbrarnos a evaluar cosas por visión directa. La estenosis mitral. Aquí estamos viendo un ejemplo que vemos como todo el segmento lateral de la válvula es fusión de comisuras, calcificación, y sin embargo toda la parte medial de la válvula pues está bastante preservada. La vemos desde la aurícula, desde el ventrículo, la clásica imagen en boca de pez. Tenemos incluso herramientas de cuantificación con mapas de alto contraste, pues podemos localizar, aquí se ve muy bien dónde está el calcio, justo en la comisura, desde aurícula y desde el ventrículo. Y vemos, sin embargo, que en la otra comisura pues no hay nada de calcio, no hay fusión de comisuras
solamente con esta visión, en 2 segundos ya sabemos que esta válvula no es apropiada para hacer una valvuloplastia, porque lo que vamos a hacer es una avería aquí y no vamos a arreglar nada por aquí. Entonces, insisto en esta evaluación directa, anatómica, que creo que es importante. Aquí vemos una válvula mitral normal con su área de 4, 5 hasta 6 centímetros cuadrados, vemos que es todo normal. Aquí directamente ya vemos que está moderadamente reducida y aquí, sin más, en la primera visión ya sabemos que esta es una estenosis mitral crítica. Podemos utilizar todo lo demás, ¿de acuerdo? El gradiente mitral, planimetral, etcétera, pero en 2 segundos ya sabemos que esto es una estenosis mitral crítica. Bueno, vamos a pasar rápido porque los testadores se ven los trombos y tal, pero bueno, como vamos un poco mal de tiempo, se pueden monitorizar los procedimientos de valvuloplastia. Aquí vemos cómo el balón no acaba de romper aquí en la comisura. La patología degenerativa, síndrome de Barlow. Pues vemos perfectamente, podemos visualizar desde diversos planos y vemos cómo está afectada la válvula en todos y cada uno de sus segmentos. Incluso utilizamos las herramientas de recorte y vemos que la afectación es tan difusa que afecta incluso a los segmentos comisurales, que habitualmente ni se ven, pero como aquí son tan redundantes, pues los estamos viendo. Para la degeneración fibroelástica, insisto en lo de que en una sola visión, de forma directa, localizamos dónde está con gran precisión, vemos la cuerda rota, cuantificamos lo grande que es, etc. Lo podemos también cuantificar, ¿de acuerdo? Pero muchas veces nos basta con la visión directa y una sola imagen nos dice aquí, segmento A1, lo vemos ahí claramente. Segmento A2, aquí realmente es todo el velo anterior, hay una rotura de cuerda, pero sobre todo es la zona del A2. A3, aquí vemos una afectación aislada, pero muy grande de todo el segmento A3 que llega hasta la comisura. Pasamos al segmento posterior, P1, con una rotura de cuerdas. Y aquí vemos un P3, que hay poca afectación mixomatosa, pero vemos que al menos hay 3 cuerdas rotas. Y aquí tenemos el P2, he puesto 4 porque por razones que no se saben muy bien, pero sabemos en la práctica que es el segmento que más se afecta con gran diferencia. Y vemos cómo aquí hay 4 prolapsos de P2, los 4 tienen rotura de cuerdas. En un informe de ECO 2D, pues seguramente pondríamos lo mismo en los 4 y vemos que no tienen nada que ver. Entonces, cuando un cirujano ve cada uno de estos 4, pues cada uno de ellos tiene su peculiaridad y le sirve para tomar decisiones en cuanto a la posibilidad de reparación, cómo hacerla, etcétera, etcétera. Bien, esto nos quedaría por ver, hemos visto la anatomía, el flujo, ¿no? Y la insuficiencia mitral aporta realmente algo, el eco 3D al 2D, pero realmente no solo belleza. Bueno, pues yo creo que sí, no es solamente belleza. La posibilidad de ver en una simple visión única todo lo que hay, pues nos ha enseñado muchísimo con 3D. Y el problema es que hemos visto que andábamos muy limitados con el 2D. Como bien sabes, y conoces el tema a fondo, nosotros hasta ahora utilizamos la cuantificación basada en el 2D y nos apoyamos en un montón de cosas, pero fundamentalmente en el PISA y la anchura de la vena contracta. Y bueno, yendo muy rápido, sabemos que el PISA se basa en una serie de asunciones. La principal es que la convergencia es de morfología esférica. Bueno, pues el ECO 3D nos ha ayudado a ver que esto prácticamente nunca es así. Sabemos, ya lo hemos visto 1000 veces, que en la funcional es una hemielipse y en la primaria, aunque puede ser una hemiesfera, aquí vemos un ejemplo, esto es un jet en el espacio, lo vamos a ver de varias proyecciones y vemos que efectivamente pues, su morfología se parece bastante o concuerda bastante con una hemisfera, pero la experiencia nos dice que esto es excepcional. Incluso en los jets orgánicos esto se ve pues, a lo mejor en el 10-20% de los casos. Y en el 100% de los casos de funcionales, aquí tenemos un caso de funcional, la asunción de la hemisfera no nos vale para nada. Porque realmente, aquí estamos viendo la convergencia desde el ventrículo, esto no tiene nada de hemisfera. Y realmente, pues dependiendo de dónde miremos, pues la morfología es completamente distinta. Aquí no podemos aplicar el PISA. Bueno, esto ya lo sabíamos, pero el 3D nos lo ha hecho mucho más evidente.
La vena contracta. El problema de la vena contracta es el mismo. Dependiendo de dónde miremos, pues estamos midiendo cosas distintas. Y esto es lo que lleva a muchísimos errores que hacemos en la práctica habitual. Aquí, en este caso, vemos que en una IM funcional, pues dependiendo del plano anterior, posterior o el comisural, hay una diferencia de más de 3 veces. O sea, son errores brutales. Y entonces, ¿qué ha aportado el Eco 3D? El Eco 3D lo que ha aportado es que hemos cambiado el concepto y ya no hay, pienso yo, que no hay que hablar de anchura de la vena contracta, sino del área de la vena contracta. El área de la vena contracta sí que realmente nos da una determinación directa del orificio. Sabemos que se corresponde con un pequeño coeficiente de contracción, pero es prácticamente 1 a 1 es el orificio regurgitante calculado de forma directa. Y esto solamente se puede hacer orientando ortogonalmente todos los planos con Eco 3D. Y la gran ventaja que tiene es que da igual la morfología, porque sea cual sea la morfología, nosotros vamos a mirar el área, no la anchura, que la anchura depende de dónde la miramos en un sitio o en otro, sino la vena, que es la morfología real. Y para esto yo creo que el Eco 3D es fundamental. Pero hay más problemas todavía. ¿Qué? Otra cosa que hemos visto, ya lo sabíamos, pero con Eco 3D lo vemos de una forma mucho más clara, es que las insuficiencias son muy dinámicas, o sea, que varían a lo largo de la sístole. En este ejemplo, yo creo, no sé si se ve bien, pero ahora lo vamos a ver perfectamente. Vamos a ir, aquí está el electro, vamos a ir a la protosístole y vamos a ver la convergencia del flujo. Se ve aquí, el PISA, la convergencia del flujo pequeñita, estamos en protosístole. Vamos avanzando y vemos cómo va creciendo, se multiplica por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, 7, 8, no sé. Prácticamente en la telesístole es 10 veces mayor que en la protosístole. Ahora lo vemos en movimiento. Vale, entonces, dependiendo de dónde miramos, pues estamos midiendo, podemos medir correctamente, pero estamos midiendo la insuficiencia en un momento de la sístole, no la insuficiencia igual durante toda la sístole. Y bueno, a veces va creciendo el jet, pero otras veces va disminuyendo. Aquí yo creo que se ve de forma clarísima cómo a lo largo de la sístole va disminuyendo. Entonces, dependiendo dónde lo miramos, pues las 3 medidas pueden ser correctas, pero en una es una insuficiencia ligera, aquí en telesístole, y en la protosístole pues puede ser moderada o moderada severa. Imágenes, bueno, estamos ya a punto, porque todavía quiero meter un factor más de la complejidad que tiene esto, que es que también hemos visto que suele haber, o con cierta frecuencia, múltiples jets. Aquí vemos en una comisura 2 y en la otra 1. Aquí 3 jets con sus 3 pisas. Y aquí otra vez, perfectamente. Entonces esto es una pesadilla para el Eco 2D. Sin embargo, con 3D los vemos los 3 y podríamos analizar cada uno de ellos por separado. Y entonces termino, antes de que me hagas las preguntas del millón, cómo pienso yo que, bueno, lo que aporta el Eco 3D y cómo considero que es la forma más correcta de valorar y cuantificar la IN. Bueno, aparte de la valoración cualitativa cuantitativa que hemos visto por ahí, pero al final, el concepto fundamental. Yo creo que lo más preciso que tenemos hoy en día es calcular el área de la vena contracta, pero ajustada por el comportamiento dinámico. O sea, tenemos que ver cómo se comporta, y una cosa es la medición que hacemos, tenemos que ver dónde la hacemos y ver qué momento ha sido y ajustarla. ¿Cómo se ajusta? Hombre, lo suyo sería hacer 4 o 5 determinaciones proto, meso, tele, pero bueno, como eso es muy complicado, pues yo creo que podemos hacer un poco lo mismo que hacemos en otras situaciones. Por ejemplo, en una estenosis aórtica en fibrilación auricular, ¿qué hacemos? Promediamos, ¿no? Tenemos una referencia de cuál es el gradiente y, bueno, un poco más, un poco menos, es una cosa un poco a ojo, pero creo que es mucho más preciso. Y, por supuesto, hay que tener en cuenta que hay que integrar todos los parámetros. O sea, que no, aparte de esto, tenemos que utilizar todo lo que tenemos para hacer una valoración integral. Esto en cuanto que hayas dado el PISA, yo hace poco he estado en una discusión en un congreso internacional en Latinoamérica discutiendo con lo de la clínica Mayo. He disfrutado muchísimo porque yo creo que una de las grandes mentiras, pero vamos, la gran mentira de la historia de la ecocardiografía, entre otras, es el PISA. Entonces, el orificio resultante calculado, pues luego con desde es absolutamente imposible. Diga lo que diga, lo que lo diga, ¿no? Es decir, es exacto, totalmente de acuerdo. Y efectivamente los edificios nunca son regurgitantes, como hemos visto, y eso no lo ha enseñado el 3D. Y por supuesto, si no es un círculo, el área no puede ser una hemisfera. Bueno, pero me encanta. Cada vez que escucho esto, sí.
porque reafirma lo que todos sabemos. Pero tú has dicho una cosa muy importante, y es que a pesar de que todos lo sepamos, has dicho, a pesar de que ya sabemos, sí, pero todo el mundo lo siguen utilizando. Es decir, hay cosas que están Claro. marcadas con el estigma de que hay que utilizarlas. El PISA es un ejemplo y se sigue utilizando, Sí. que se está engañando. Era perfecto. Vamos a acelerar Vale, pues aceleramos nada, 2 cositas y las prótesis. Bueno, simplemente quería decir que todo lo que hemos hablado sirve perfectamente para el MitraClip. O sea, uno, la parte anatómica para valorar las características para ver si es apropiado o no, para valorar la severidad. Importante, he visto muchas presentaciones de gente que ha puesto MitraClips y que yo veo la insuficiencia mitral y te habrá pasado a ti también y que dices, y eso era severo, seguro. Bueno, entonces creo que hay que ser muy cuidadoso a la hora de indicar los MitraClips. Lo que hemos dicho de que nos va a ayudar para entrar por la zona correcta y esto va a facilitar que el procedimiento pues, sea mucho más seguro, preciso y que, que al final el resultado que tengamos, este es un ejemplo de nuestro centro, creo que nadie duda de la severidad de esta insuficiencia mitral y tampoco del resultado después de 2 clips. Muy rápidamente, ¿qué aporta sobre el 2D, que es lo que estamos discutiendo? Perfecto. Entonces, lo que aporta es imagen, rapidez, seguridad, etcétera. Simplemente viendo esto uno ve cómo es una prótesis mecánica y aquí vemos que todo está perfecto y aquí directamente ya vemos el disco que está bloqueado, la trombosis, etcétera. Prótesis biológica. En una sola imagen estamos viendo los 3 velos y estamos viendo un agujerito aquí desde la aurícula y aquí desde el ventrículo. Localizado, cuándo, dónde y sin ninguna duda. Dehiscencia de este anillo lo tenemos localizado. Otra dehiscencia de anillo tremenda que se ha descolgado toda la parte posterior, pues aquí la tenemos en una sola imagen. En segundos sabemos exactamente lo que pasa. Muy importante para la valoración de la IM, que parece con las prótesis, que aparentemente podría ser sencillo, con 2D a veces es muy complicado. Esto es una fisiológica de una bioprótesis, ningún problema, jet central pequeñito, ningún problema. Pero con las mecánicas, 4 jets. Yo hasta que no hice 3D, pues no me enteré, he estado muchos años haciendo 2D y pensando que las jets fisiológicos eran 2, uno en cada charnela. No, pues son 4, ¿no? Son 4 y ponemos a dar vueltas por la aurícula y pensamos, como son iguales, son simétricos y de la misma morfología, pues pensamos, pero con 3D vemos que efectivamente son 4. 4 o 6, porque hay válvulas que tienen en la charnela 3 jets, entonces aquí lo vemos, ¿no? Pues a veces esto, que parece que son cosas que no tienen importancia, sí que la tienen, porque se ven aquí perfectamente los 3 jets, uno en medio y uno a cada lado, ¿no? Pues que no es la primera vez que se ven, que se interpretan como patológicas cosas que son fisiológicas. A la hora de decidir o de estudiar una dehiscencia con una insuficiencia periprotésica, pues nos sirve para directamente saber si es peri o no y localizarla y saber cómo es de grande. Situaciones complejas. Aquí que tenemos una intraprotésica y una periprotésica. También, situación de pesadilla para el 2D porque nos están muy juntas, nos podemos ahí pegar un lío, hay mucho cuidado. Directamente en 2 segundos lo tenemos cuantificado. Aquí tenemos los 10 fisiológicos y luego 2 periprotésicos, pero vemos el pequeño y el grande. Y dónde están y cuánto. Otra situación, que es la última ya, 4 jets periprotésicos, ¿no? Que también otra pesadilla para el 2D porque nos volveríamos locos y seguramente no llegaríamos a saber dónde están cada uno de ellos. Y, por supuesto, imprescindible a la hora de reparación, o sea, de intentar cerrarlos con LICS. Lo que ya hemos dicho, el 3D nos ayuda a pinchar por la zona posterior-superior, si son LICS mediales un poco más superior, si son laterales un poco más abajo, y esto nos ayuda pues, a monitorizar el procedimiento, cómo ha colado la cosa. También podemos ver si ha habido complicaciones, esta creo que es la última. Vemos aquí que se ve perfectamente la prótesis, vemos que hay aquí una dehiscencia con una anfractuosidad importante. Intentamos aquí colocar un dispositivo, se coloca el dispositivo y vemos que el dispositivo ha bloqueado la prótesis. Aquí lo vemos muy bien, como el dispositivo bloquea la prótesis y por tanto uno de los discos y por tanto hay que retirarlo y hay que poner uno más pequeño o con una morfología distinta.
bueno, es otro ejemplo de algo que es totalmente imprescindible en la práctica clínica hoy en día. Probablemente exigitivo, ¿no? Para ver el tamaño y la extensión. Eso, yo creo que nuestro grupo fue el primero que lo publicó hace muchísimo tiempo, ¿no? Que es pero absolutamente exigitivo en la serie larga que hicimos con Eulogio, tenemos con Eulogio. Bien, pues yo creo que ha sido un paseo por el 3D fenomenal, ¿no? Un poco, centrando el tema, lo consideras que es fundamental el foramen permeable y sobre todo cuando uno ve las imágenes se convence claramente. En las tías, para ver los rebordes, es muy importante el 3D para ayudar al intervencionista donde tiene que punzar. En la estenosis mitral, bueno, yo ahí discutiría un poquitín. Bueno, no es tan imprescindible. A mí me parece que es imprescindible, por ejemplo, el link de una prótesis, pero bueno, la estenosis mitral, bueno, yo creo que es bonito, pero no sería exigitivo, si quieres, es una opinión. El prolapso no hay discusión, ¿no? La anatomía del prolapso que tiene que ser tan exquisitamente valorada para los cirujanos y en las prótesis, sobre todo, en el intervencionismo. El intervencionismo es absolutamente fundamental, ¿no? Para ayudar, ¿no? Y luego la evaluación de la insuficiencia mitral, yo creo que lo que nos ha ayudado al 3D es a saber que hacemos muy mal algunas veces las cosas con el 2D. Totalmente de acuerdo. Un poco de acuerdo con acuerdo. el final, ¿no? Más o menos. ¿No? Otro día tendremos que hablar del 3D transtorácico. Hoy lo hemos centrado en ecotransesofagio. Hemos estado casi una hora y pico hablando. Yo creo que a todos nos ha venido muy bien este repaso brillante que has hecho en los puntos, en los Big Five del intervencionismo, del Eco 3D. Te agradezco muchísimo el esfuerzo. Esto siempre es un esfuerzo para todos en esta situación y que hayas estado relajado con nosotros. Tenemos nuevos proyectos con el doctor Vázquez de Prada, que dentro de poco se los informaremos, ¿no? Y bueno, siempre es. Entonces, siempre es un placer colaborar contigo, Miguel Ángel. Siempre es un placer para nosotros estar con todos ustedes de la Sociedad Española de Imagen Cardíaca. Tenemos muchas más perlas que ir desarrollando en este collar que estamos haciendo de imagen cardíaca y de ecocardiografía específicamente para la sociedad. Muchas gracias a todos.